Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de algoritmos del diplomado en inteligencias artificiales. Vamos a iniciar con la clase de esta semana y tenemos un nuevo versículo que es continuación de lo que hemos estado hablando anteriormente. El Señor Jesús nos viene hablando acerca de la lámpara del cuerpo y que es el ojo, ¿verdad? La lámpara del cuerpo. Nos decía que si el ojo era bueno, pues que todo el cuerpo iba a estar lleno de luz. Ahora bien, nos pone el contraste y nos dice en Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bueno, este versículo quizás en estas versiones se ve un poco como confuso o como enredado, pero es que en esa confusión y en esa como enredadera se encuentra la belleza de la elocuencia de las palabras de Jesús. Él ha hecho uso de un contraste. Nos hablaba primero del ojo bueno y que el ojo bueno producía luz en nuestro cuerpo. Es decir, que lo que veíamos o lo que absorbemos a través de nuestro ojo, por así decirlo, va a llenar lo que está en nuestro interior. Por el otro lado, ahora contrasta con el ojo malo, o el ojo maligno, el ojo que no está sano, o el ojo que no puede ver las cosas espirituales. Este nos dice que se encuentra en tinieblas, en oscuridad. Ahora, es interesante ver pareciera una especie de contradicción cuando nos dice que si la luz que en ti hay es tinieblas. Pareciese contradictorio porque pues en donde hay tinieblas, hay oscuridad, hay ausencia de luz. He estado con la reflexión de este día con los otros grupos comentándoles, ¿verdad? De que hay un autor salvadoreño que tiene una obra eh, como teatral, ¿verdad? Es como una obra de teatro. Me estoy refiriendo precisamente al señor conocido como Álvaro Menem Desleal. Y él se cambió, ¿verdad? El último apellido no era así el de él, ¿verdad? No era Desleal. Él se lo cambió como parte, digamos, de su seudónimo. Pero tiene una obra, ¿verdad? Que se llama Luz Negra. Y pues cuando escuchamos el término la luz negra pareciera algo contradictorio. Lo mismo aquí, ¿verdad? Cuando dice que si la luz que tienes es tiniebla, ¿verdad? ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, Jesús le estaba queriendo decir a sus discípulos y ahora a nosotros que debemos tener cuidado. Podemos tener una pizca de luz en nuestro interior, pero si esa la dejamos que se extinga, la oscuridad va a absorbernos todas aquellas cosas que nos hacen daño, que nos hacen alejarnos de Dios y que nos hacen llegar a extremos tales como ser capaces de negar la existencia misma de Dios. Por eso, esta semana vamos a estar meditando respecto de la luz que en ti hay. ¿Cuál es la luz que hay en nuestros corazones? ¿Cuál es la luz que está ingresando a nuestro cuerpo a través de nuestros ojos? ¿Es la luz de nuestro Señor Jesucristo? ¿O es esta luz que lleva matices oscuros, grisáceos, que pues al final de cuentas nos terminará destruyendo? Bueno, terminamos hasta ahí esto y hoy vamos a regresar, ¿verdad? A la dinámica de los algoritmos. Todavía hemos ido por la parte de la programación, ¿verdad? Nos habíamos metido un poco con JavaScript para entender un poquito cómo es que funciona la parte del diseño. Vamos a regresar, digamos, a lo que estábamos viendo anteriormente y hacer una solución a partir de lo que vendría siendo eh, el flujograma sin meternos ahorita a la codificación. Ya vimos que lo pueden hacer, ¿verdad? Yo estuve revisando los ejercicios, me estuvieron compartiendo y pues los han programado correctamente, funcionan. ¿Ve? Es una forma, digamos, de adentrarse al mundo de la programación, pero es como casarse con un lenguaje. Es decir, que solo es estoy aprendiendo. Eh, de hecho, ya en este mes voy a sugerirles que descarguen una aplicación, que es la que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Es la aplicación de PseudoInterpret, en la cual pues vamos a estar trabajando soluciones. Y la ventaja es que no necesito llevarlas a un
lenguaje de programación para ver cómo corren o cómo funcionan, sino que dentro de la misma interfase del usuario vamos a poder ejecutar. Pero para eso falta todavía un poquito. Vamos entonces ahora a hablar acerca de lo que vendría siendo un ejercicio. Se nos pide hoy elaborar un flujograma y pseudocódigo para calcular el área de un círculo. Trayéndolo de las matemáticas, vamos a hacerlo más grande. Las matemáticas nos dice que el área de un círculo es igual al número pi por el radio al cuadrado. Bueno, esa es la fórmula. La vamos a tener aquí a un ladito para hacerlo recordar. Lo primero que necesitamos acá es definir, bueno, cuál va a ser mi valor de entrada o cuáles son mis variables de entrada y cuáles son mis variables de salida. Vale, de acuerdo a lo que estamos planteando acá, el área de un círculo, ¿qué necesitaríamos como datos de entrada? A ver, pregunto, ¿qué serían los datos de entrada en este ejercicio? ¿Alguna idea? No, yo no tengo ni idea. No tiene idea. Bueno, veamos la fórmula. Miren, la fórmula dice A igual pi y dice R cuadrado. Entonces, si la fórmula nos está diciendo eso, yo creo que ahí encontraríamos cuál es la entrada y cuál es la salida. La circunferencia no. Queremos encontrar el área, o sea, cuánto es el área del círculo, todo esto. ¿Ok? Entonces, la matemática me dice que el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. El radio es, digamos, medido desde el centro hasta un extremo, puede ser cualquiera de estos. Entonces, ¿cuál de estas es esto que está acá? ¿Cuál es la salida y cuál va a ser la entrada? ¿Qué datos serían las entradas para calcular? En otras palabras, ¿qué necesito yo saber de un círculo para calcular su área? El valor del radio, El radio, correcto. Vamos a ponerle, ahí está como R, pero pongámosle radio para que lo entendamos. Necesito saber el radio. ¿Qué más? ¿Mm? el área, El área. no, Pero ¿qué sería el área? ¿Es la entrada o es la salida? la entrada. La entrada. No, no es la entrada, es el dato de salida. Ah, Lo que queremos obtener. El área del círculo va a ser la salida realmente. Pero allí hay algo más, porque, o sea, no solo el radio, o sea, con el radio no hago mayor, no puedo encontrar el área solo con el radio. ¿Qué me hace falta aquí de esa fórmula matemática? el cuadrado, el radio al cuadrado. El radio al cuadrado, pero eso es el mismo radio, es nada más una operación. Y el pi, que es con el que hacemos El la pi, multiplicación, el pi, correcto, el pi. Necesito saber qué es pi. ¿Cuánto vale el número pi? Yo no voy tres a... punto catorce Ah, dieciséis si no me equivoco. correcto. Entonces, eso es lo que necesitamos. En este caso, como es una fórmula matemática, no podemos usar esos símbolos que están ahí. No podemos usar el superíndice para indicar que es cuadrado porque eso no existe en la informática. Sí podemos usar el circunflejo. El circunflejo sirve para indicar cuadrado o potencia. Eso sí se puede utilizar, pero es una notación muy diferente a la que vendría siendo la que plantea la matemática. O sea, yo no puedo poner aquí radio y el número 2 arriba. Eso no se puede en informática. Eso es de mat, pero no de informática.
Ahora, pi es un símbolo que está ahí con su representación. Tampoco podemos usar ese símbolo acá, porque eso no lo reconocen los lenguajes de programación. Entonces lo que podemos hacer es llamarle así como está acá, como pi, pero hay que asignarle un valor. Entonces acá ese ejercicio nos va a servir para saber que esta es una variable. Sí, es una variable, pero más que una variable es una constante. Yo puedo definir constantes y almacenarlas en una variable. O sea, yo puedo trabajar con el 3.1416 en toda la operación directamente, pero aquí es donde podríamos indicar o poner en práctica que es mejor cuando tengo una constante almacenarla en una variable. Por si en algún momento se le ocurre a alguien que esa constante va a cambiar por algún motivo, solo modifico arriba y no tengo que estar modificando muchos cálculos. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo voy a usar esa constante varias veces en mi programa, si la escribo, cuando digo constante significa que algo vale 10, que algo vale 20, que algo vale 100, que algo vale 30. Esas son constantes. Entonces, es normal usar las constantes directamente. Si un ejemplo me dijese, mire, diseñe un flujograma que calcule el cuádruple de un número, pues ya sabemos que lo vamos a tener que multiplicar por 4. Y ese 4 es un número constante. O si algún problema me dice, mire, desarrolle un programa que divida a un número por la mitad. Ya sabemos que para dividir por la mitad hay que dividir entre 2. Entonces, el 2 es una constante. Los números son siempre constantes. Sin embargo, pueden haber situaciones en las cuales las constantes varíen de un momento a otro. Vaya, aquí me dijeron 3.1416. Ok, de acuerdo, podríamos poner eso en el ejercicio. Pero imagínense, después alguien venga y nos dice, no, pero es que yo quiero el número pi con 6 decimales. ¿Qué significa? Que no podemos dejar 14 16. Significa que tenemos que ir agregando las decimales y recuérdense que este número se saca, se saca, se saca y resulta ser que es un número casi que infinito. Vea, se sigue dividiendo y se sigue dividiendo y van saliendo más y más y más números. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es introducir el concepto de una constante. Una constante no es más que un número, es algo que no cambia y contrasta con el término variable. Es decir, variable es algo que va a estar cambiando de un momento a otro. Estos programas, por ejemplo, cuando les dije, mire, vamos a hacer un programa que sirva para la resta, para la multiplicación y para la división, implica que ahí se puede utilizar cualquiera de esas operaciones para el número que a mí se me ocurra. Y yo creo que ustedes hicieron pruebas, ¿verdad? Con sus programitas poniéndole valores diferentes y obteniendo resultados acorde a lo que introducía. Entonces, podrá parecer contradictorio o podrá parecer un poco extraño decir que voy a almacenar una constante en una variable. Pero cuando esa constante se va a estar utilizando varias veces, aquí solo la vamos a usar una vez, pero supóngase en un programa, en un sistema que diseñe, tengo que usar esa constante unas 20 o una treintena de veces y de repente el jefe me dice, mira, el valor este ha cambiado, ya no es el mismo. Supóngase es una conversión de euros a dólares o viceversa, o de dólares a lempiras o a la unidad que sea. Ah, allí es donde conviene más utilizar en vez de directamente la constante, o sea, en vez de decir radio por esto, eh, utilizar una variable que sea intermedia para almacenar lo que vendría siendo esa constante. Porque digamos que es una constante, que ahorita sí vale, pero que de un día a otro me la pueden cambiar. Entonces, si sé que eso puede ser cambiado y que voy a estar multiplicando, dividiendo o en general haciendo operaciones con esa constante, me sale más conveniente crearla en una variable y en mi programa estar usando esa variable, porque si después se modifica,
entonces solo la cambio arriba donde definí cuál es el valor de la constante. Y no tengo que ir cambiándolo 30, 40 o 50 veces que aparezca en un código. No sé si queda claro la idea entonces de por qué almacenar una constante en una variable. Bien, Sí, entendí que la variable sí cambia y la constante no, y que eso tendríamos que fijarlo. es correcto. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a plantear el resto de la solución. Aquí ya solo nos faltaría pues el cómo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer la operación? Entonces, aquí diríamos lo siguiente, vamos a poner acá. El área, no voy a poner tildes por lo que ya estuvimos viendo que afecta las tildes, ¿verdad? Cuando después se va a programar. Es igual a qué? A pi, a la variable pi, multiplicada, y aquí vamos a usar un artilugio. Bien. Radio al cuadrado es igual que digamos radio por radio. O sea que multipliquemos radio por radio. Si fuera radio al cubo, para una idea, entonces podríamos multiplicar por otro radio. Si fuera radio a la cuarta, pues podríamos multiplicar 4 veces el radio. Si fuera radio a la quinta, a la potencia que sea, es como multiplicarlo por sí mismo tantas veces. Ese es un artilugio matemático. Aunque en programación también se puede utilizar el circunflejo para indicar potenciación. Se puede, pero algunos lenguajes de programación tienen su propia, digamos, su propia codificación, ¿verdad? Y entonces eso podría dar problema. Cuando me refiero al circunflejo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Es un símbolo, ¿verdad? Que parece como una delta como recortada. Vamos a ver si lo encontramos por acá, que ese está bastante pequeño. Ese es el que andamos buscando. Vale, aquí está. Este es el circunflejo. Hay variaciones, ¿verdad? Este es el apóstrofe circunflejo. Ese es otro. Ese es el que andamos buscando. Bien. Entonces, otra forma de representar lo que vendría siendo se me dijo esto. De representar esta operación sería hacer algo como área es igual a pi por radio y se pone el circunflejo y se pone el número 2. Esa es una forma de representar la elevación, ¿verdad? Del cuadrado. Pero es menos frecuente, ¿verdad? Es menos frecuente usar esto, es más común usar, digamos, ese tipo de artilugios así para ese tipo de operaciones matemáticas. Va, entonces vamos a agregar acá una diapositiva en donde vamos a crear la solución. Para ahorrarnos un poquito de tiempo, voy a usar de base uno que ya está hecho, un este. Solo voy a ir modificando, eh, digamos, los parámetros, ¿verdad? Va, entonces, queda siempre inicio y fin. Entonces vamos a poner acá, en este caso sería escriba el radio, es lo que necesitamos. Escriba el radio del círculo. Y entonces vamos a leer la variable radio. La vamos a dejar en minúscula acá para no complicar. Y básicamente solo vamos a leer eso. Y ahora vamos a hacer una operación de asignación intermedia. Vamos a decir acá que pi va a ser igual a 3,1416. Eso es todo. Pi igual 3,1416. Esa sería, digamos, un cálculo de lo que vendría siendo la asignación, mejor dicho, para que podamos hacer el cálculo. Y la otra sentencia que vamos a utilizar va a ser
área igual a pi, que es lo que definimos ahí arriba, por radio por radio. Esta vendría siendo, digamos, voy a hacer un poquito más grande la letra porque creo que se puede ampliar un poco más para que lo veamos mejor. Bien, eso sería. Bien podríamos haber hecho esto, bien podríamos haber hecho esto acá como 3.1416 porque es una constante y radio por radio y daría lo mismo, el resultado al final va a ser el mismo. Pero, ¿por qué introducir la idea de usar una variable que me contenga una constante? Ah, bueno, podría ser por lo siguiente. ¿Qué tal si nos dicen acá, mire, fíjese que han descubierto que el valor de pi ya no es ese, y que usted puede tener otro dato, entonces usted puede cambiar. Un ejemplo quizás más práctico es que supóngase que a usted le han dado una tasa de descuento que hay que hacer en un grupo de personas que trabajan para un determinado almacén, un descuento de acuerdo al margen de ventas que ellos han tenido. Usted va a sacar una proporción del margen de ventas y le dicen, vaya, entonces vas a venir y vas a calcular siempre que ellos tengan una comisión del 20%. Entonces usted va a ir trabajando con los 20% y tiene que ir haciendo cálculos de cuánto es el 20% sobre el precio que vendió, de asignarle a determinado vendedor el, el, lo que vendría siendo su comisión, luego trabajar con lo que va a quedar de sobrante. ¿A dónde llegaríamos? Bueno, al punto de que después le dicen a usted, mira, ya no es eso la comisión. Hoy la han reducido, va a ser del 15% o la aumentaron para el siguiente mes. Entonces, en mi programa yo tendría que ir a modificar dónde está ese porcentaje escrito en número. ¿Qué tal si en vez de ponerlo en número, yo lo retomo y le creo una variable que diga, vea, porcentaje de comisión y allí almaceno cuánto es el porcentaje? Significa que si uso varias veces ese mismo porcentaje en mi programa, tendría que irlo modificando una por una para que funcione bien en todas. Pero si yo creo una variable, con solo modificar el dato donde se hace igual a algo, esa variable, donde se hace igual a la constante, automáticamente todo mi programa va a cambiar porque va a asumir el nuevo valor. Y ya no necesito ir yo haciendo cambio por cambio, sino que automáticamente va a cambiar todo. Vamos a ir ahora a la salida, y en la salida vamos a poner acá, eh, bueno, el área es igual, le dejaríamos igual acá eso, no vamos a modificar nada. Y vamos a ponerle acá, eso sí, ¿verdad? Área en minúscula, porque así lo hemos estado manejando. Y ahí estaría el fin. Bien. Entonces, eso sería todo. Aquí sí podemos, como es texto, aquí sí podemos poner acentos, ¿verdad? Pero en las variables recomiendo no usar acentos. Entonces, con esto básicamente estaríamos resolviendo el problema. Venimos, pedimos que escriban el radio, leemos el radio, es el único dato realmente de entrada. Luego asignamos a la variable pi 3.1416, decimos el área va a ser igual a pi por radio por radio. Y luego decimos el área es igual a, vamos a escribir el área. Bueno, hasta allí tendríamos ya implementado lo que es nuestro flujograma. ¿Hay alguna duda respecto de lo que hemos hecho hasta acá? Yo solo consultando aquí en el tercer cuadrito, que todo está pi igual 3, 14, 16, y luego área igual pi por radio, no, es solamente para como simbolizar, por decirlo así. Ahí estaríamos calculando. O sea, ese es Ujú. el cálculo. O sea, lo que ingrese, si alguien me pone que el radio es 10, entonces lo que va a hacer esto es decir, 3.14 por 10 por 10. Eso es lo que va a calcular. Ok. Ujú. Así es.
Fíjense que aquí no estamos definiendo algunas cosas, ¿vea? Pero podríamos nosotros hacer más interesante esto. Podríamos decirle a la persona que escriba el radio del círculo y, por ejemplo, que seleccione la medida, que nos diga si es metros cuadrados, si son centímetros cuadrados, si son milímetros cuadrados. Y de acuerdo a lo que él escoja, pues al final le diríamos, vea, el área es tantas pulgadas cuadradas, tantos centímetros cuadrados, tantas kilómetros cuadrados, si fuese a ser algo así. Entonces, estos programas ahorita los estamos viendo de una manera bastante básica y elemental, pero se les pueden ir agregando otros elementos que los podrían volver mucho más interesantes y destacar un poquito más cómo es que funcionaría. Bueno, vamos entonces a implementarlo. Vamos a ir del flujograma, vamos a ir de una sola vez a lo que vendría siendo el código, ¿verdad? En lo que sería eh, en JavaScript. Entonces voy a cambiar acá, voy a pasar aquí y voy a ir basándome en el flujograma para hacer. Vaya, solo déjenme centrar esto acá. Vaya, estos son los ejercicios que hemos venido trabajando, ¿verdad? Y esa es una de las ventajas de usar Notepad++, que aquí me va quedando todo lo que yo voy trabajando. Si los quiero cerrar, los cierro y si no, ahí los tengo a disposición. Eh, vamos a agarrar, podemos agarrar cualquiera de los que hemos estado viendo anteriormente o lo podemos arrancar de cero, ¿verdad? Es decir, ahí ya es al gusto de cada quien. Si quiere, digamos, hacer el script a pie, todo desde el principio, o si, digamos, lo que quiere es tomar uno ya base. De manera general hemos dicho que debemos de aperturarlo con menor que HTML mayor que. Y en ese momento es conveniente decirle ya de una vez que lo que estoy trabajando es HTML, ¿verdad? Para que me vaya acá marcando ya las etiquetas. Decíamos que si seguimos, no voy a agregar ahorita nada más a la página, o sea, solo el muy programita, el muy script. Entonces decíamos que aquí podemos poner de una sola vez script y nótese que es diferente acá. Miren, en ese se pone así directo, ¿ve? Sin poner en la cabecera como lo enseñamos acá, aunque la mayoría de libros siempre nos dicen de programación con JavaScript que tiene que ir en esta parte donde la pusimos acá. Vea, después de lo que es la etiqueta head, que tiene que ir. Pero ya vimos que no es así eh, camisa de fuerza. Script Language y ahora vamos a poner acá, sí recomiendo ponerlo así con minúscula y mayúscula, vean, JavaScript. Cerramos y decíamos, bueno, una vez esto nombramos, ¿verdad? ¿Qué hace esto? Vamos a ponerle acá, script que calcula el área de un círculo. Vale, ahora que ya lo tenemos así, vamos a definir las variables, ¿verdad? El siguiente aspecto. Tenemos la variable, bueno, de las entradas, decíamos, es la variable radio. Vamos a tener una variable pi y vamos a tener la variable área. Son nuestras tres variables. Cerramos con punto y coma, lo que es la sentencia para definir variables. Y ahora vamos a la captura. Entonces vamos a decir, bueno, la variable radio va a ser igual al prompt, que es para capturar. Y vamos a capturar acá. Y vamos a poner aquí, escriba el radio del círculo. Escriba el radio del círculo. Decíamos que aquí podemos cerrar así, ¿verdad? Para que aparezca ahí en vacío. Cerramos con punto y coma la sentencia. Y ya ingresó el radio del círculo. Ahora vamos a poner pi es igual a 3.1416 y cerramos. Ahora vamos a decir el área es igual a pi, que es mi variable que he creado ahí, por radio, por otra vez la variable radio. Repito, es un artilugio para hacer el radio al cuadrado.
radio por radio y radio al cuadrado también. Eh, y bueno, ahora viene la salida, ¿verdad? Alert, abrimos paréntesis y vamos a ponerle acá. El área del círculo es dos puntos, un espacio en blanco, más, y aquí vamos a agregar la variable área. Área. Bueno, ahí está, punto y coma. Bueno, ahí cerraríamos, ¿verdad? Vamos a ponerle acá pleca script, mayúsculas, para cerrar, y vamos a ponerle también acá el cierre del HTML. Bueno, de manera general, ese sería el código que vamos a estar requiriendo y que vamos a estar necesitando, ¿verdad? Ahí ya lo tendríamos prácticamente. Vamos entonces a guardarlo, ¿verdad? Como página web para poderlo cargar en un navegador. Vamos a ponerle acá círculo, ya me lo marca como HTML, lo guardo. Voy a cambiar, ¿verdad? Nos vamos a ir ahora a... mm, Firefox no me gusta mucho cómo lo muestra. Quizá lo vamos a hacer en... A ver, lo vamos a hacer en Chrome. Vamos a ponerle acá. Voy a la carpeta, no está guardado. Es este. Cargamos. Y vamos a ver. Ahí está. Entonces ya nos dice escribe el radio, ¿verdad? Del círculo para obtener el área. Digamos que es un círculo de 5 centímetros. Estamos diciendo centímetros, aunque no lo hemos puesto, no le hemos definido que esto tiene unidades, ¿ves? Realmente solo estamos trabajando con los muy números. Digamos que es de 5. ¿5 qué? Puede ser cualquier cosa de unidades de medida. Establezcamos que son centímetros. Le damos a aceptar y inmediatamente vamos a obtener el área. Bien. Si lo hiciéramos matemáticamente en una calculadora, vamos a llegar al mismo resultado. Bien. Es como decir 5 por 5 por 3,14. Ese sería, digamos, el valor que estaríamos obteniendo. Lo podemos volver a recargar, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué tal que valga 10? Le vamos a dar a aceptar y nos da eso. Que ese es todavía más claro lo que está haciendo. 10 por 10 es 100. Y 100 por 3,14, ¿verdad? Que es lo que pusimos, pues nos dice que es 314,16. Entonces ahí ya estaríamos con el script implementado, que es este que está acá. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda en esta parte. ¿Estaríamos claros con el ejercicio de hoy? Sí, sí estoy. Claro, solamente como son como las, ¿cómo se dice? Las fórmulas nada más ahí me perdí un poquito, pero ya viéndolo así ya lo capto mejor. Ujú. Sí, como repito, quizá lo que nos deja aquí un poquito pensando es esto de acá. Esto nada más, repito, es un artilugio en informática para poder hacer las operaciones de los cuadrados. Porque la matemática nos dice que un número al cuadrado es multiplicar la base por sí misma 2 veces. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Radio por radio es como que digamos, se lo voy a poner de esa manera. 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es como decir 2 por 2. 2 por 2 es lo mismo que 2 al cuadrado. Entonces estamos haciendo lo mismo acá. Radio por radio es como decir radio al cuadrado. Si fuera radio al cubo, pondríamos por otro radio más. Esto es más que todo porque no estamos usando operadores de potenciación, porque sí existen operadores aritméticos para potenciar
a nivel de los lenguajes de programación y el operador es propiamente el circunflejo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para unos ejercicios más adelante. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga y les espero, primero Dios, el día de mañana. Gracias, buenas noches. Igualmente, feliz noche.